Teníamos unos documentos en el lineamiento curricular, tenemos la ley 1098, la ley 1804 y demás que decían, que nos hacían percibir como que no es tan cierto el camino entre, o más bien la cercanía entre educación inicial y preescolar. Y las bases lo que hace es poner de manifiesto que estamos hablando de la educación de los niños y niñas de primera infancia y que no hay diferencia entre educación inicial y educación preescolar, sino que compartimos un mismo horizonte de sentido. De esa manera, las bases se constituyen un consenso nacional y nos dan derrotero hacia dónde queremos lograr ir con esta apuesta. Y traduce, de alguna manera, el horizonte de sentido que ya nos brindaba la ley 1804, en su momento la estrategia de Cero a Siempre. ¿Y cuál es el propósito principal de esta ley? El desarrollo integral de los niños y las niñas. Siguiente. De esta manera, como propósito y gran propósito del país, nos hemos propuesto con determinación a generar y garantizar el desarrollo integral de los niños y las niñas. Y eso lo compartimos todas. Las maestras que trabajan en los jardines infantiles de Secretaría de Integración Social, las maestras que trabajan en las modalidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las maestras que trabajan en los colegios distritales y deberíamos también compartirlo con las maestras que trabajan en los espacios privados. Y así, unidos todos con ese gran proyecto de país, poder contribuir con esa gran idea que siempre hemos tenido de tener una sociedad más equitativa, una sociedad que pueda, digamos, relacionarse pacíficamente, un espacio donde crecer armónicamente, donde tener unos vecinos, digamos, con los cuales relacionarnos de la mejor manera, unos espacios donde podamos salir a transitar con seguridad, unos seres humanos, unos colombianos con pensamiento crítico, democráticos, participativos. Y eso nos emociona porque es que somos nosotros, los educadores, los que ponemos una gran semilla para que ese gran propósito del país se logre. No lo hacemos solos. Y gracias a Dios, celebro mucho por eso en la estrategia de Cero a Siempre, porque es que nos plantea que solos no podemos. Y nos plantea que tenemos que trabajar con otros. ¿Y esos otros quiénes son? Pues el sector salud, cultura, planeación, las familias, la comunidad y la sociedad. Y ese gran proyecto de país lo vamos a lograr entre todos. Pero la educación tiene un rol importantísimo. Ya lo vamos a ver. En ese sentido nos hemos propuesto muchas cosas y cada día o cada vez que ustedes inician con un grupo de niños y niñas se proponen: yo quiero desarrollar la autonomía, quiero que sean críticos, quiero que sean creativos, quiero y esos propósitos, ¿sí?, se unen a ese gran proyecto. Siguiente. En ese sentido, les quiero hacer una invitación muy grande, y es que las bases recoge, retoma, documenta y profundiza la práctica pedagógica y plantea además un cambio fundamental en la forma como concebimos el currículo en la educación, y plantea que este currículo está basado en la experiencia, no en las áreas, no en las competencias, sino en la experiencia. Y ahí ya hay un cambio importante en relación con la forma como venimos planeando y organizando lo que hacemos hoy. Desde allí entonces se configuran algunos elementos importantes que ustedes hoy, después de este espacio, van a tener la oportunidad de profundizar en los talleres que están, digamos, organizados. Pero para que ustedes tengan, digamos, de referencia, plantea como primer elemento reconocer el saber pedagógico de las maestras. Nosotros, como educadores, somos constructores permanentes de saber pedagógico. Y entonces reflexionamos sobre las prácticas, y en estos espacios que ustedes han conformado en las redes se da esa disertación de cuál será la mejor estrategia, cómo generar mayor participación, cómo realmente promover el juego, promover las expresiones artísticas, cuál será la mejor estrategia para los niños más grandes, cuál será la estrategia para los niños más pequeños y demás. Y así, con este reconocimiento del saber pedagógico, nos pone una gran labor, y es que
Las bases nos invitan a ser conscientes de lo que hacemos todos los días y a veces por la rutina o la rapidez o el momento que debemos entregar al rector o el niño, la familia, mi compañera llegó el y demás, no logramos hacer conscientes. Y se nos pasa rápido los días y no logramos revisarnos y reflexionar frente a estos elementos que son cruciales para aportar ese gran propósito del país, que es el desarrollo integral de los niños y las niñas. Y entonces las bases nos hablan de cómo crear unos campos de experiencia y allí plantea como un pilar fundamental las interacciones. Y las interacciones como aquellas formas de relacionarnos con los niños y las niñas. Las interacciones como aquellas oportunidades que ofrecemos para que ellos extiendan, promuevan, amplíen sus capacidades. Las interacciones como aquellas formas de acogerlos, de que se sientan queridos, reconocidos, valorados, de que hay alguien que se preocupa por ellos y que los valora. Y hablamos entonces de una práctica pedagógica que tiene unos ritmos, unas dialógicas, unos momentos, unos elementos que la configuran. Y allí también partimos, todo esto parte del reconocimiento del desarrollo propio de los niños y las niñas. Y esos momentos que viven en esos lugares, esos momentos en donde podemos identificar los cambios trascendentales que hace durante ese camino de crecer y desarrollarse. Así esta gráfica que ustedes ven ahí nos plantean todos estos elementos. Pero hay algo fundamental, y es que retoma el juego, las expresiones artísticas, la literatura y la exploración del medio como aquello que le da el sello particular a la educación de la primera infancia. Es imposible pensar en un lugar educativo para la primera infancia donde no haya juego, no haya expresiones artísticas, no haya exploración, porque eso es la esencia de los niños. Asombrarse con el mundo, explorar, tocar, preguntar, conocer. Y es así que las bases reconocen parte de poner el centro a los niños y por eso nos plantea estos como unos derroteros importantes. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Y entonces, como tenemos que tener un referente, y nuestro referente es el desarrollo de los niños y las niñas, hace una descripción muy linda sobre ese crecer. Y esos momentos preciosos, como lo dice una autora brasileña, Rachel, habla de los momentos preciosos, donde podemos identificar esos cambios que se dan. Por ejemplo, cuando ya vemos que los niños y las niñas con poca frecuencia se acercan a nosotros para que les ayudemos a resolver los conflictos que tienen con otros niños. Y entonces podemos identificar que han ganado en autonomía, en comunicar sus ideas y en resolver las situaciones de convivencia sin ayuda de un adulto. Y ese es un momento precioso. Y eso lo hemos logrado a través del acompañamiento que realizamos, de las herramientas que les damos día a día, y así entonces podemos decir que el desarrollo es una oportunidad para admirar y maravillar las transformaciones que nosotros los seres humanos tenemos y la incidencia que nosotros hacemos a ese desarrollo. Por eso es que es tan importante las interacciones. Sin interacciones, el desarrollo sería tal vez muy limitado, pero las interacciones es lo que impulsa. Y por eso es que es tan importante que nos pensemos en esos elementos que nos proponen las bases. Siguiente. Antes de partir, quisiera, para seguir con las interacciones, quiero detenerme en este espacio. Y es que, así como tenemos el gran proyecto de país, que es el desarrollo integral, la educación inicial y la educación preescolar comparten esos tres propósitos de desarrollo y aprendizaje fundamentales. Uno, ¿qué queremos? Que las niñas y los niños construyan su identidad en relación con nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que se sientan queridos, valorados y que se sientan pertenecientes a una familia, a una cultura, a un territorio y a un mundo. Queremos además que los niños se comuniquen sus ideas, sentimientos, emociones, expresen, imaginen y representen su realidad. Y adicional a eso, queremos que las niñas y los niños disfruten, aprendan, exploren y se relacionen con el mundo para comprenderlo y construirlo. Esos son los tres grandes derroteros que nos orientarán en nuestras acciones, ¿sí? Y allí encontrarán en las bases la descripción puntual
de qué queremos en cada uno de esos elementos y cómo esto, digamos, se entrelaza con ese desarrollo integral de esos modelos transformadores. Siguiente. Y entonces llegamos al punto de las interacciones. Y decimos que las interacciones son fundamentales para promover el desarrollo. Como ustedes saben y han escuchado, en los primeros años ocurre la mayor cantidad de sinapsis, ¿cierto? Los autores y la neurociencia nos dicen que la sinapsis entre el nacimiento y los 3 años es la mayor producción de sinapsis. Y uno dice, uy, pues aquí hay que hacer un trabajo muy importante. Claro que sí. Pero después de los 3 años, hasta los 10 años, la tarea es que permanezca la sinapsis, que no se rompa, que no desaparezca, no se desvanezca. Y para eso es muy importante las relaciones afectivas, tanto para la creación de sinapsis como para el mantenimiento de estas. Cuando un sujeto, niño o niña, se siente amado, valorado, seguro, confiado, puede lograr que sus sinapsis sean mayores y se mantengan en el tiempo. Cuando hay inseguridad, cuando hay situaciones complejas frente a ese desarrollo, las sinapsis van mermando su producción y también van bajando y van desapareciendo las que logramos hacer en los primeros 3 años. Por eso las interacciones, cuidar, acompañar y provocar son tan fundamentales, porque es lo que nos permite promover y potenciar ese desarrollo, impulsarlo. ¿Y cómo lo hacemos desde el cuidado, desde el acompañamiento y la provocación? ¿Cómo cuidamos? Más allá de plantear elementos de lavado de manos, alimentación. Cuidamos desde la mirada. Y a veces nuestras miradas lo dicen todo, ¿cierto? Los niños saben cuando nosotros queremos que ellos se queden es como mirar. Solamente es mirarlos y indicarnos lo que nos ven. Pero la mirada también nos puede ofrecer una mirada de amor, de comprensión, de impulso, de que yo estoy ahí para ti. Para muchos niños y niñas, desde, digamos, con los que ustedes sobre todo están trabajando, es la única oportunidad que tienen para recibir un abrazo, de sentir cariño. Porque a veces las condiciones familiares, sociales y hasta prácticas culturales pues no son tan cercanas. Y entonces somos llamados nosotros a cuidar también desde la corporalidad, desde la mirada, desde la palabra. Y a veces nuestro cuerpo es tan rígido o tan distante de los niños que ahí le estamos diciendo como, mira, yo estoy acá, tú allá, no importa, sí, por favor quédate quieto, pero quiero terminar esta tarea. Y entonces nos desconectamos con los niños y las niñas y con el propósito principal que es su desarrollo integral. Y con el propósito, yo creo que cuando cerramos nuestros ojos y nos conectamos con esa decisión que tuvimos para ser maestros y estar en este lugar donde estamos haciendo lo que hacemos, estar en aportar a la sociedad, en servir, en conectarnos, en proteger a los niños, en aportar en esa construcción de ciudadano, ese colombiano. Y ahí nos desconectamos. Por eso nuestro cuerpo es tan importante para que los niños se sientan cuidados. Pero también acompañamos esos momentos de desarrollo desde la palabra, desde la forma como nos relacionamos. Y a veces nuestras palabras son muy limitadas. Trae esto, sale al descanso, come, ve al baño. Y a veces no nos damos la oportunidad de enriquecer esas interacciones con la palabra. ¡Oh, qué lindo llegaste hoy! ¡Wow! Llegaste con algo diferente. ¿Qué te pasó? Y entonces nos empiezan a contar las historias y acompañamos también desde la escucha. También acompañamos desde la observación. Acompañarnos solamente que yo esté aquí pegadito a ti. Acompañarnos que tú sientas que yo estoy para ti siempre. Y eso genera confianza y seguridad en los niños y las niñas. Y cuando un niño está seguro y confiado, crea, explora, experimenta, porque siente que hay otro adulto que se está ocupando de eso, que él no ve, que esté seguro, que no haya elementos que vayan, digamos, a afectar su integridad y demás. Entonces la confianza nos permite transitar por la vida y experimentar, explorar y jugar y acercarnos al otro. Un momento importante es cuando llegan al inicio de año los niños y es la primera vez que están en una institución educativa. Llegan con muchos temores. ¿Será que puedo tener amigos?
¿Y será que si los niños sí van a soltar en el juego? Y a veces como en esa serie de resultados a todos, de organizar, no nos damos cuenta de eso. Bueno, los niños son supremamente tímidos. Pero cuando hay alguien ahí que lo acompaña y le dice, ven, te invito a jugar, te voy a presentar amigos, te voy a incluir, le empiezas a brindar toda esa seguridad y el niño empieza a volar. Y ya te das cuenta que ya no te va a necesitar en esas ocasiones porque ya el impulso lo has dado. Y ahí entonces está mirar, acompañar y provocar. Y la provocación tiene un elemento muy importante, y es lo que nos genera la posibilidad de impulso. Provocar, impulsar. ¿Y cómo provoco? Generando experiencias donde los niños participan, donde los niños experimentan, donde los niños pueden hacer cosas, crear cosas, plantear sus ideas, donde pueden crear sus propias representaciones del mundo. Y por eso provocar es una palabra muy importante para nosotros. ¿Qué provocamos? ¿Qué provocamos en el ambiente, en la experiencia, en la relación que establecemos con ellos, con los elementos que tenemos en nuestros espacios educativos? ¿Para qué ponemos esta mesa en este lugar? ¿Para qué disponemos estos juguetes de esta manera? ¿Para qué ubicamos los libros en esta esquina? Porque todo eso genera dinámicas y plantea experiencias o formas de relacionarse de los niños hacia los objetos también. Es distinto, y ustedes lo saben como maestras, que si yo pongo un lugar como este donde todos nos estamos viendo la cabecita, a poner un espacio donde todos podemos ver nuestro rostro y empezar a interactuar, las dinámicas relacionales son distintas. Entonces el espacio, como lo planteo, también genera provocación. Siguiente. Y entonces continuamos con esto de reconocer y hacer consciente lo que hacemos todos los días. Y las bases plantea de alguna manera como eso místico que tiene nuestra práctica pedagógica. La mística que nos hace planear, que nos hace hacer lo que hacemos, que nos permite pensar y reflexionar, reconocer y demás. Y es esa mística que tiene unos elementos importantes: el indagar, el proyectar, el vivir la experiencia y valorar el proceso. ¿Y qué significa indagar? Indagar significa reconocer, conocer a los niños y las niñas, a María, a Juan, a Pablo, cómo son las dinámicas familiares. Entonces implica relacionarme con las familias y darles invitación, ¿sí? Conocer cuáles son sus prácticas culturales, porque son distintos los que somos nacidos en Bogotá a los que llegan de la costa. Bueno, ahora que nuestros espacios también están, las personas, los ciudadanos venezolanos, pues son distintas, las formas de alimentación, las formas de denominar los elementos, las prácticas que tenían en otros lugares, y eso entonces nos invita a conocer. Y por eso hay que tener una mirada desprevenida. A veces juzgamos mucho. Y juzgamos. Es que mire, este niño no le gusta bañarse, resulta que no tienen agua potable en su casa, o no tienen acceso a los servicios públicos. Y no es que no le guste bañarse, es que no tiene cómo hacerlo. Y es así donde tenemos que tener y despojarnos de esas, digamos, miradas o juzgamientos que a veces hacemos a las familias y darles la posibilidad de maravillarnos, de entender y comprender. Y entonces el indagar nos permite recoger una gran información y con esa información empezar a proyectar, ¿cierto? ¿Qué es eso que queremos lograr? ¿Qué es lo que a los niños les interesa? ¿Qué es lo que debo promover con las familias? ¿Cómo debo adaptar, construir o generar el espacio? Y entonces proyectar es un encuentro precioso dentro de esa mística de la práctica pedagógica, porque nos permite pensar, anticipar, ver hacia, más bien soñar con ese momento en el que vamos a vivir la experiencia con los niños y las niñas. Y en esa proyección entonces, yo, a la luz de la indagación que hice y de la información que tengo elementos para crear esa experiencia y proponer. Y que sea coherente con lo que los niños quieren. Ejemplo de esto: cuando los niños están hablando y conversando sobre los dinosaurios. Y entonces, increíblemente, se aprenden todos los nombres de los dinosaurios, los clasifican además,
Y entonces uno queriendo trabajar un tema distinto y los niños siguen con el dinosaurio. Si yo soy una maestra que pongo mucha atención en indagar, reconozco los intereses de los niños, ¿qué voy a presentar? Una experiencia que involucre los intereses de los niños relacionada con los dinosaurios. Y entonces yo me puedo desprender de los temas tradicionalmente, digamos, puestos en la educación preescolar, y me centro en el niño, en sus intereses. Y desde ahí desprendo todas las capacidades. Piensen en los dinosaurios y lo difícil que debe ser clasificar los dinosaurios. Pero ellos son unos genios y lo logran hacer. Y si hablamos de los animales que habitan en el jardín, y si hablamos de los animales que viven en el agua, y si hablamos del mundial, ellos son los que saben los nombres de todos los jugadores, aún no, digamos, no logran entender qué es el mundo y dónde queda Colombia y demás, pero ya saben que hay unos grupos, unos equipos de fútbol que hablan distintos idiomas, pero que juegan muy bien el balón y que son sus favoritos. Y esos son pretextos que nos aportan en esa proyección. Por eso la indagación es un elemento fundamental para proyectar. Y entonces, después de que he indagado y proyectado, llega un momento precioso para mí, y es vivir la experiencia. Porque vivir la experiencia es disfrutar con los niños y las niñas, eso estamos preparados. Y a veces es como, vamos a hacer trabajos y vamos a preparar las arepitas, vamos a hacer esto, y corre el día a día, queriendo que la actividad salga muy bien, no lo disfrutamos. No, es que a los niños no les gustó, es que no me sentí muy mal con esta experiencia porque es que sentí que los niños hablaban y no me ponían atención y no me doy cuenta que estaban hablando era porque estaban emocionados de la experiencia que les había propuesto. Y entonces ahí es donde la invitación de vivir la experiencia es en doble vía. Los niños viven la experiencia, pero nosotros también la vivimos y la disfrutamos y nos gozamos juntarnos, explorar, tocar. Y cuando estamos trabajando en torno a los animales, nos disfrutamos perder el miedo a tocar, no sé, el pollito o la gallina que aletea y que nos asusta, o que tenemos un miedo traído desde la infancia allí, pero disfrutamos el momento. Y eso es vivir la experiencia. Y luego llega un momento también importante, y es valorar el proceso. Y valorar el proceso tiene dos direcciones, una retrospectiva y una proyectiva. Porque para valorar el proceso, ¿yo qué tengo que hacer? Recordar, recapitular lo que hicimos. Y allí entonces yo puedo identificar qué fue lo que me salió muy bien, qué elementos debería continuar fortaleciendo, qué elementos podría yo transformar o cambiar en la siguiente experiencia, ¿cierto? O qué elementos efectivamente digo, no, esto sí no funciona y no lo volvería a hacer. De ahí empiezo a tomar decisiones. Y en esa valorar la experiencia es donde aún más construimos saber pedagógico. Porque somos capaces de reflexionar frente a las estrategias, los propósitos, las experiencias, las interacciones, las relaciones y además identificar los logros de los niños y las niñas. Y allí en valorar la experiencia un elemento importante es el seguimiento que hacemos a cada uno de los niños y las niñas. Y cómo recolectamos información, documentamos ese proceso de desarrollo y aprendizaje que van teniendo. Y lo compartimos luego con sus familias y con otros profesionales, el psicosocial, el orientador en el caso de los colegios, o con otra persona, digamos, que llegue a intervenir, como a veces los artistas que llegan a hacer algunos espacios, realizar espacios en nuestros colegios y demás. Y entonces la información o la recolección de la documentación, perdón, tiene lugar también allí importante. Y entonces la mirada proyectiva me permite tomar decisiones frente a qué otros elementos observar en esa integración, qué otros elementos integrar en la proyección y cómo generar o potenciar la experiencia que vivo con los niños y las niñas. Y así podemos identificar que esto es una dialéctica cíclica, ¿sí? Esto es un ritmo, vamos con un ritmo, indagamos, proyectamos, vivimos la experiencia, valoramos, y eso que valoramos nos permite volver a indagar, proyectar y demás. Casi que valorar la experiencia nos conlleva nuevamente la indagación, porque cuando recordamos lo que pasó,
podemos identificar esos intereses, esos elementos particulares que se desarrollaron en la práctica. Siguiente. Así entonces, como les mencionaba al principio, la experiencia es la clave de la propuesta curricular que planteamos para primera infancia. Y la experiencia, hay una frase muy linda que tiene el documento y dice, es una relación bidireccional. Algo de mí es para el otro y algo del otro es para mí. ¿Qué nos dice esa frase? Aprendemos de los niños aprenden de nosotras y los niños entre los niños aprenden entre ellos. Y además el aprendizaje se da en contextos colectivos, sociales, pero la experiencia es única, propia, singular. Lo que vive María, Pablo, Juan, Miguel, Yesenia, son cosas totalmente distintas. Así estamos leyendo el mismo texto y compartiendo, estamos emocionados. Ellos lo relacionan con eso que vivieron antes, los saberes y experiencias previas. Lo relacionan con eso que viven en su familia, con eso que traen de su cultura, y allí es que la experiencia cobra un matiz distinto. Y por eso sí no podemos pensar que todos los niños van a lograr lo mismo al mismo tiempo. Y ahí entra el mundo de desarrollo y aprendizaje. El desarrollo no es lineal, no se da de la misma manera para todos los sujetos, sino que tiene unas particularidades en relación con lo biológico, lo psicológico, lo cultural, social, familiar. Y esa valoración de la experiencia nos permite entonces dar cabida a esto que denomina las bases del campo de experiencia. Siguiente, por favor. Y entonces el campo de experiencia es donde se conjugan muchos elementos. Y están los referentes de desarrollo y aprendizaje, las interacciones en temas de cuidar, acompañar y provocar, el saber pedagógico, los referentes, la indagación, todo aquello que nosotros ya compartimos, pues ahí es donde se conjugan, y eso es lo que hace la magia del campo de experiencia. Y el campo de experiencia es lo que vivimos, lo que ocurre en ese momento exacto que estamos viviendo en la experiencia. A eso le denominamos campo de experiencia. Continuamos. Siguiente. Entonces, la propuesta que hacen las bases curriculares es hacer consciente lo que hacemos. Por eso es fundamental pensar en esos momentos de cómo cuido, cómo acompaño, cómo provoco, pero cuando indago, cuando proyecto, cuando vivo la experiencia y cómo la valoro. Y esos ritmos de ser consciente de lo que hacemos nos permite cada vez construir mayor saber pedagógico, pensarnos en cómo vive el juego, las expresiones artísticas, la literatura y la exploración del medio, cómo habitan nuestros lugares, cómo está el ambiente, cómo promover el desarrollo, cuáles son mis propósitos más allá de un tema. Los temas siempre han sido como cuestionamientos frente a lo que hacemos en la educación, y ya nosotros proponemos es un tema específico, un concepto específico, y no un propósito de desarrollo mayor. El tema puede variar, el propósito debe ser claro para nosotros y en nuestro derrotero. Por eso es que allí aparecen los propósitos de desarrollo y aprendizaje como un horizonte de sentido compartido. Siguiente. Quiero que veamos un video, ¿sí?, de una maestra que estuvo, digamos, en el proceso de construcción de las bases curriculares, y este proceso fue muy bonito porque no fue un proceso donde solamente se entregaba un documento para que compartieran sus visiones y sus aportes, sino que empezaran a introducir esos elementos en la práctica cotidiana y poder contar qué pasaba cuando éramos tan conscientes de la provocación, el cuidar, el acompañar, el indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorarla. Entonces, si quieres puedes ponerlo, por favor. Lecturas para volar.